Satnam Tesoros. Y bueno, ya después de un mes de espera, tenía muchísimas ganas de volver a compartir un 22DM con mi queridísima Mukia. Muchísimas gracias, Mukia, por ayudarme a sostener este espacio. Un Y gusto. esta nueva, digamos, edición de 22DM viene marcada por el tema de los chakras y esa asociación con la vida, porque realmente el medio ambiente es todo, ¿no? La vida misma. Y antes de profundizar, te cedo el espacio para que la experta en chakras nos ilumine el camino. Bueno, no, no, no. Aprendiz, aprendiz. Satnam, gracias, Kay. Yo te súper extrañé también. eh, que no consideramos que, ay, voy a apagar el WhatsApp, porque si no se va a estar metiendo el ruidito aquí. Sí. Ahí está, ya. Em, bueno, y sí, es bien interesante estos ciclos de conversaciones que estamos teniendo de temas yógicos, ¿no? Y filosóficos, con la filosofía del yoga, de la ayurveda, cómo nos pueden ayudar a aterrizar temas del medio ambiente, que como tú lo dices, que es la vida. En realidad el medio ambiente es la vida, es parte de la vida que somos y en la cual nos desenvolvemos. Entonces, bueno, gracias por la introducción. No, no me considero una experta, Qué solo modestia. que, bueno, es dentro de toda la filosofía y la anatomía yógica. Sí, el tema de los chakras particularmente me ha interesado mucho desde hace muchos años, desde mucho antes de Kundalini Yoga, y empecé a explorarlo de muchas maneras. Y aunque es como esto que te das cuenta que cuanto más profundizas o más sabes o más aprendes o más estudias, te das cuenta que es mucho más allá y que entonces menos sabes, ¿no? Totalmente. Porque al final la verdad se escapa a los conceptos, ¿no? Los conceptos son algo que tenemos para ayudarnos a comprendernos, a comprender el mundo, pero la esencia de las cosas se escapa a los conceptos. Entonces, bueno, sigo dándole vueltas a este tema que me parece muy interesante y me gustaría un poquito comenzar como em, hablando primero de qué son los chakras. Porque sí, sí, ¿no? Hay como una serie de lecturas que no es que sean erróneas, Kay, no es que sean erróneas, pero son Malentendidos, malas interpretaciones quizás. un poquito, un poquito, ¿no? Y que al final estas miradas de que los chakras son círculos y que con una piedra los equilibras, ¿no? O que Ojalá. alguien te equilibra los chakras, que es algo que existe mucho, no es que sea erróneo y es muy probable que tú vayas a una sesión así y te sientas muy bien, ¿no? Y te sientas un ratito, te vas a sentir bien un ratito, porque al final la única situación con esto es que seguimos depositando nuestra capacidad de evolución y de trascender y de expandirnos en el afuera, cosa que ya sabemos de sobra que no sucede, que no es así, ¿no? Es como sigue siendo una distracción para evitar venir hacia nosotras, hacia nosotros. Y entonces estamos pidiéndole a alguien más que haga nuestro trabajo energético por nosotras y desde un lugar además de, bueno, un poco de, sí, de confusión, ¿no? Hay que comprender. El término chakra es un término sánscrito y tiene todo que ver con la filosofía yógica, aunque después, en los últimos siglos, otras tradiciones, porque las filosofías orientales en Occidente se estudian desde siempre, ¿no? Ya en la Edad Media y posterior y tal, había un montón de, generalmente eran personas religiosas, porque los eruditos de esas épocas eran las personas eclesiásticas. Hay un montón de cosas y ya empiezan a hablar de esto, porque esta filosofía oriental siempre se ha estudiado, pero eso no significa
que tengamos que perder de vista de dónde proviene el contexto en el cual surge estos términos, ¿no? Y a dónde nos quieren llevar. Y al final los chakras, el significado sánscrito de la palabra chakra es rueda que gira, y todos lo sabemos, ¿no? Y lo repetimos como lorito. Rueda que gira, el primer chakra es color rojo y el elemento es la tierra y está alojado en la base de la columna. Ajá. ¿Y qué hago con eso? Ya. Súper, ¿no? Ah, 10, ¿no? En el examen. Pero, ¿para qué te sirve saber eso? Explícame, ¿no? Entonces, los chakras son, primero que no son cosas, ¿ok? No puedes, o sea, un chakra no es un corazón, ¿sí? O una vejiga, no es una cosa, es un estado del ser, cada chakra es un estado de la conciencia. ¿Y con qué tienen que ver los estados de conciencia? Con nuestras emociones. Los chakras están íntimamente relacionados con nuestro mundo emocional. Y nuestro mundo emocional está íntimamente relacionado con nuestro sistema endocrino, ¿ok? Porque las que van dictando, digamos así, un poco la fluctuación de nuestras emociones, y por eso todas las ramas del yoga están súper enfocadas en su trabajo físico, en equilibrar el sistema endocrino, porque los yogis saben desde hace milenios que eso tiene que ver, si tú quieres paz mental, trabaja tu sistema endocrino en su regulación, esto traerá un equilibrio emocional que será la consecuencia tu paz mental. Y esto no voy a entrar en detalles aquí, pero hay un montón de información hoy desde la neurociencia, desde la psicología clínica, desde la psiquiatría. Esto tiene que ver con partes de nuestro cerebro, ¿sí? Con la secreción de nuestras hormonas, etcétera. Es así. Ahorita no voy a entrar en esos detalles, pero hay mucha información para quien esté interesado en ella. Entonces, esos son los chakras. ¿Y cómo podemos saber en qué chakra estamos vibrando usando las palabras esotéricas de moda? Fijándonos qué está pasando con nuestro mundo emocional, dónde están nuestros pensamientos obsesivos atorados, en qué asuntos estás pensando obsesiva y recurrentemente, cómo se están moviendo tus emociones, ¿no? Y ese es el fluir de tus chakras, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en yoga de que estamos trabajando los chakras, a nivel físico estamos trabajando órganos y glándulas, órganos que segregan o secretan glándulas, ¿no? Estamos trabajando en un refinamiento, en una puesta a punto de ciertas glándulas que comandan el sistema endocrino. Entonces, eso es lo que estamos trabajando cuando trabajamos los chakras. Cuando hacemos Entonces, asana, cuando, ¿qué prefieres? ¿cómo? Cuando hacemos un asana específico. Claro, cuando hacemos asana, kriya para el primer chakra, Sí. ¿no? Estamos, y a nivel sutil, entonces, a nivel, bueno, no sutil, sino un poquito una capa más, estamos trabajando ciertas emociones, cierta emocionalidad que están relacionadas porque son ese espacio de conciencia. Nuestras emociones son las que guían nuestra conciencia. Cuando vamos pudiendo, que esto ya lo estuvimos explorando en la conversación que tuvimos sobre el fuego, cuando podemos empezar, cuando somos capaces de ir despertando y alimentando este fuego frío, este buddhi del intelecto, este fuego va secando un poquito el agua de nuestras emociones y nos va permitiendo ver cada vez con mayor claridad a través del discernimiento. Ujú. Y ese proceso va surgiendo cuando empezamos a entrar en un equilibrio en nuestro sistema físico, en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema nervioso, que están relacionados, ¿no? Entonces, esos son los chakras. Y no son una cosa mística y mágica que esté alojada en la base de tu columna, sino hay que entender por qué estamos hablando de la base de la columna, qué hay en la base de la columna, ¿no? Cuando hablamos
con el del primer chakra. ¿Qué hay en la base de la columna? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, yo, yo estoy aquí como si soy una alumna, ¿vale? A ver, si hablamos del chakra raíz, por el primer chakra siempre lo asocian a las glándulas suprarrenales, ¿no? Estas Sí. que activan esta capacidad de sobrevivir. O sea, por eso yo creo que es. Mientras hablabas, te voy a preguntar algo antes de empezar, porque cuando hablas de que cada chakra es un nivel de conciencia, ¿no? Como un estado de la conciencia, te refieres a que tú lo visualizas igual como de arriba abajo, de abajo arriba. Es decir, mientras no vibras más abajo o más bajo, estás en el triángulo inferior, o mientras vibras más elevado, estás en el triángulo superior. Es que todo está o sea, vamos a suponer que estamos ya muy equilibradas. Todo está vibrando en armonía, porque se necesitan todas las notas. Claro, Para que una sinfonía suene bien, tú necesitas todas las notas. Entonces, tú necesitas las notas graves, las que te aseguran comida, casa, relaciones nutritivas, em, una buena relación con tu propio ser y una buena dimensión de quién eres tú con respecto al resto. Tú necesitas esas notas graves muy bien puestas. Necesitas que estés sonando bien, ¿no? Y también necesitas las notas más sutiles que estén sonando bien. Una claridad de, de la dimensión de tu propia vida en el contexto universal, ¿no? Una proyección adecuada de tus acciones desde un lugar dármico. Entonces, cada nota tiene su razón de ser. Aquí no hay más o menos, no hay elevado. A mí estas palabras de bajo, alto no me encantan, elevado, superior. Sí,. O sea, cuidado con las acepciones que le ponemos a esas palabras, ok. porque todas las notas son importantes. Sí, Y acordémonos que desde la perspectiva de Kundalini Yoga somos yogis sostenedores de hogar. Estamos en perfecta eh, paz con el mundo terrenal. Hay que ganar dinero, hay que tener una familia o no me refiero a casarte y tener hijos, sino sí, sí, una sí. familia humana que uno Sangre. procura, ¿no? Exacto. Un quehacer en el mundo, una profesión, ta, ta, ta. No hay conflicto con eso. No hay conflicto con eso porque también estamos poniéndolo todo el tiempo al servicio de una conciencia o esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda. Entonces, no hay, cuando una persona está equilibrada, todas las notas, que eso es algo dinámico, no es que te equilibras y ya, y todas las personas tenemos momentos muy equilibrados, ¿no? Muy armónicos, y luego, ¡pum!, otra vez, ¿no? Entras en un oleaje, necesitas mirar esto y vuelves a la calma o al cierto equilibrio, ¿no? Porque también hay un entorno que nos está afectando, hay un mundo en el que pasan cosas, hay una economía, hay una crisis ambiental y hay cosas que nos están afectando y entonces estamos en la búsqueda esta de este balance, de esta regulación, siempre es dinámica, no es algo estático, no es, yo ya me iluminé, me equilibré y ya estoy así. Bueno, debería ser así, porque No tanto sé, trabajo. yo no creo que eso sea posible. No lo sé, tal vez sí. No es mi aspiración, ¿sabes, Keina? No es mi aspiración. Yo no creo que haya un momento en el que realmente terminas el trabajo interno. No, yo no lo sé, por ahí habría que preguntarle a gente mucho más sabia que nosotras, no sé, no Bueno, sé. no, pero es súper interesante, ¿no? Porque al final es como digamos, una perspectiva diferente de lo que te enseñan en los típicos libros de chakras. O sea, yo me he leído unos cuantos libros sobre chakras y por lo general siempre la, la dinámica es la misma. O sea, empezamos como en el chakra inferior y la idea es ir desbloqueando, ¿no? O sea, siempre te hablan como de que hay un bloqueo en la base
Y hasta que eso no se va liberando de uno en uno como si fuera un escalón, tú no llegas hasta los 1000 pétalos del loto. Bueno, entendamos esto. Ok, eso es que es lo que te digo, no es que eso esté equivocado, ¿Sí? pero es una miradita así. Superficial. Sí. Entendamos esto. ¿Por qué hablan de eso? ¿Por qué decían esto los yogis antiguos? Porque se daban cuenta que donde la mayoría de las personas nos quedábamos atoradas es en esta relación con el mundo material, con la maya, ¿no? Entonces estamos atoradas y atorados en la supervivencia económica, Ya. en el tema emocional, relacional, vincular, de pareja, de emociones profundas, sexual, ¿no? O sea, tú observa cómo funciona el mundo y qué es lo que mueve al mundo, y lo que mueve al mundo son las emociones o la sombra, digamos, o la proyección con una vibración menos refinada de lo que podríamos llamar los primeros 3 chakras, incluso los primeros 4, ¿no? Entonces, estamos atorados ahí, estamos atorados en la economía, estamos atorados en el sexo y estamos atorados en el ego y el deseo de poder y de ser notables, ¿no? Pero es que si lo piensas, que hasta no hace mucho todavía el tema hambruna era algo que al ser humano, o sea, era una mortificación. Entonces yo Sí, creo pero que, aunque no estemos ahí, aunque no estemos ahí, ok, aunque no estemos, a mí nunca me faltó comida, nunca en mi vida, nunca, jamás me ha faltado qué comer. Sin embargo, he estado atorada en temas relacionados a la supervivencia varias veces en mi vida. Atorada, sí, en eso, en la gestión de mi quehacer en el mundo. Es mucho más profundo, ¿no? Que en la comida. pero no, pero si me permites ponerme filosófica o ir como más Ponte como quieras. al fondo, al fondo, si hablamos de reencarnaciones, tu esencia, como sea, ha estado expuesta a esas situaciones seguramente en muchísimas vidas. Y lo quieras o no, eso viene impregnado de alguna forma a este mundo. Y aunque tú nunca, porque yo tampoco he pasado hambre y sin embargo me ha pasado exactamente lo que tú dices, estar atorado en estas cuestiones de primer chakra. Entonces, claro, tú lo puedes quizás decir, no, pero en esta vida yo no entiendo por qué me pasa esto, si a mí no me ha pasado nada, pero si te vas un poquito más, por eso te digo, si me dejas, si me permites ir un poquito más, te puedo asegurar que en alguna vida pasé hambre o lo que sea y he pasado de todo tipo de situaciones y claro, eso está muy impregnado ahí. Sí, Y quizás por eso lo seguimos viviendo, porque hay algo de eso que sigue tiñendo dentro ujú. de ti que hay que buscar la forma de elevar, como tú dices, o de Sí, vivir o para de trascender, y de de trascender, trascender, de trascender, porque para transformar. basta seguir estando ahí, solamente hay que observar de dónde viene para poder trascenderlo. El tema de la supervivencia no tiene que ver únicamente con el primer chakra, sino con los primeros 3. Sí. ¿Ok? Sabes que está muy interesante lo que dices y concuerdo. Y hace poco leí el último libro de Yuval Noah Harari. ¿Lo leíste el último? Imparables. Ah, no, ese no, ese es el último. Ese es el último. Ah, no, yo me leí uno, Sí, ese que era el ese último. es el último. Es un libro donde explica cómo fue que el Homo sapiens, porque no hemos sido la única especie humana en la Tierra, ha habido neandertales, otra que no me acuerdo el nombre, Erectus, y ta, ta, ta. Pero los Homo sapiens somos los únicos que hemos sobrevivido a la fecha y él cuenta, es un libro de divulgación científica para adolescentes. Entonces todo lo explica con una narración muy, muy, muy entretenida y muy fácil de entender. Está súper ay, me apasionante encanta el libro. Yuval, me Sí, lo encanta. amo yo también. Em, Explica cómo los sapiens más bien, llegamos a ser la especie dominante en el planeta. Explica cómo desde que empezamos
replicarnos a nosotros mismos de una manera tan rápida como cambiamos la faz de la Tierra desde el primer día, ¿no? Porque a veces creemos que este impacto en el planeta lo estamos teniendo ahorita. Pero en ese libro explica cómo es que el Homo sapiens tiene que ver con la extinción de los dinosaurios, que no es ningún misterio científico. Los Homo sapiens somos los responsables de la extinción de los dinosaurios. Ah, no fue el meteorito que cayó en Yucatán. Yo me estoy enterando. No, no, fuimos nosotros como especie. Y así con un montón de cosas desde hace millones de años. No es de ahorita que estamos cambiando la faz de la Tierra. Entonces, está súper interesante el libro, te lo mega recomiendo. Sí, sí, ya está Eh, anotado. y ahí también explica cómo la gran mayoría de nuestros miedos, fobias y pesadillas actuales vienen, como tú bien lo acabas de decir, de una memoria prehistórica, Mm, ¿no? Donde nuestras células sapiens está impregnado que hay ciertos peligros, aunque por eso hay cosas irracionales hoy, ¿no? Como los miedos a ciertos animales, que ya sabemos mentalmente que no nos van a hacer nada, pero hay un miedo irracional. Y mm. tiene que ver con esa memoria que de la que tú estás hablando, porque lo que él explica es bien interesante para, como yogini, leer este libro, porque él dice cosas que nosotros sabemos. La evolución de esas cosas es hiperlenta, Vale. hiperlenta, toma miles de generaciones, pero nuestra mente viaja más rápido que la luz. Entonces, creemos que podemos hacer cambios, por ejemplo, así, ¿no? Y en realidad no es tan posible desde un punto de vista físico, Mm, porque hay una información celular. Bueno, está súper interesante el libro, muy, muy interesante. me encanta Yuval Noah. Sí, a mí también. Y Sobre todo porque tiene esas pinceladas. Es muy científico, muy filosófico, muy estudiado, ¿no? Pero tiene esas pinceladas que obviamente son, o sea, habla de temas que son muy profundos, que no se quedan solamente en la superficie de lo que aparece. O sea, es un poco intangible a veces lo que comenta y eso es lo que más me gusta, ¿no? A mí me gusta quedarme así como que me dejen un poco pensando. que él también, si te das cuenta, se nota claramente cuando lees Homo Deus, al final, él es un meditador, es un hombre con una búsqueda espiritual. Y esto siempre es bien interesante. Es bien interesante cuando los hombres de ciencia o las mujeres de ciencia, los seres que se dedican a la ciencia, integran la dimensión espiritual a su trabajo. Y es bien interesante cuando las personas que estamos en caminos espirituales no nos quedamos en este palabrerío un poquito superficial que tienen nuestros caminos espirituales, ¿no? Justo esto místico, mágico, multicolor, que nadie sabe bien qué es y es así de, ¿what? ¿No? Y podemos empezar a integrar mirada científica, porque eso es bien interesante. Yo estoy bien interesada ahorita en, Pues te desde recomiendo hace un un libro. tiempo, ¿eh? Si te gusta eso, te recomiendo un autor que quizás ya lo conoces, Greg Braden. No lo conozco. Pues él tiene un libro que se llama La Matriz Divina, realmente es geólogo, pero de una u otra forma, no te voy a expoliar el libro, porque tiene varios y son muy buenos. Él mezcla toda la ciencia, o sea, está muy metido en el tema de física cuántica, o sea, ha hecho un trabajo ahí muy, muy profundo, pero a su vez ha hecho un trabajo impresionante de búsqueda interior. Y estuvo en la India, en Egipto, haciendo un montón, y cuenta un montón de cosas en los libros, en donde él realmente te explica por qué esta matriz divina, o sea, él habla de esta telaraña que nos une, ¿no? Y explica cuentos y todo, pero desde estas dos perspectivas. Mm. Y entonces es súper interesante los libros de él, de Greg Braden. Tiene varios y además tiene una serie súper buena en Gaia que se llama Heal. Mm. Y tiene varias, la verdad. Está súper metido. O sea, de la actualidad yo creo que es de los que todavía están vivos, que me encantan y que comparte cosas. O sea, los libros son brutalísimos. Te los recomiendo. Hay que poner cuando subamos este Sí, video, querida, que hay que poner abajo los libros para que las sí, sí, personas ya tengo anotado el que virtual y sí, este. que gracias por estar mirándonos, por cierto, y por estar aquí compartiendo con nosotras estos espacios de conversación.
pues para que también tengan, ¿no? Materiales. Justo te iba a decir que en lo que estoy muy interesada últimamente es en la física cuántica Ah, bueno, mira. y me fascina cómo explican las mismas cosas que explica el Ayurveda. O sea, cuando yo me puse a hacer mi posgrado en Ayurveda el año pasado, la filosofía Samkhya, de la cual surge el yoga y el Ayurveda, explica cosas de la onda y la materia y las partículas y lo divino y ta. Es lo mismo, pero con diferentes palabras que la física cuántica. Entonces, es bien interesante este cruce. Es muy, muy interesante, es muy enriquecedor, es muy necesario también, ¿no? Porque si no, nos desconectamos, somos seres multidimensionales. Esto es bien importante comprenderlo cuando hablamos de los chakras. Somos seres multidimensionales. No hay que trascender los primeros chakras. Hay que ser un ser humano equilibrado. Somos multidimensionalidades, ¿no? Que no queremos dejar de comer, sino queremos elegir conscientemente nuestro alimento, nuestra pareja sexual, nuestro lugar en el mundo y cómo nos movemos en él. No es trascender eso, no hay nada que trascender, eso está ahí porque eso es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? No somos hologramas, somos seres humanos encarnados. Y cuando te hice la pregunta de qué hay en la base de nuestra columna vertebral, lo que sí están nuestras glándulas suprarrenales relacionadas con el primero y el segundo chakra, pero también está nuestro ano en la base de nuestra columna vertebral. Está nuestro ano, está nuestro órgano de excreción, La pana. ¿no? Entonces, cuando entonces estamos hablando del primer chakra, es muy importante no olvidarnos de que estamos hablando de que tenemos un ano. Yo creo que nadie, no creo que alguien no crea que tiene, que no tiene uno. Espero que todos sepan que lo tienen, que no les haga sufrir, eh, porque ahí es donde empiezas a dimensionar cómo es que el primer chakra se relaciona con la tierra. No es que el elemento que lo rige sea tierra. El elemento que rige el primer chakra es la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Realmente qué significa? ¿No? No significa mucho si no empiezas a profundizar. El asunto es que el ano es el espacio de nuestro cuerpo mediante el cual aquello que ha cumplido su función, entró por la boca o por la nariz o por donde sea, entró a nuestro sistema. Ojalá estemos bien sanas y sanos internamente y nuestro cuerpo tenga la capacidad de dividir lo que le necesita y lo que no, pero pasó, hizo su función, ¿no? Y goodbye. Y luego regresa a la tierra. Cuando tú te comas tú los tacos en el puesto de la esquina más baratos que hay en la Ciudad de México, o la comida más carísima del mundo en el Chateau no sé qué de Francia, comas lo que comas, por el ano va a salir algo parecido, ¿sí? Porque estamos hablando de una capacidad de sintetizar y de regresar todo a su eh, denominador común. Entonces, comas lo que comas, carísimo o baratísimo, lo que sale por ahí es más o menos parecido. Mm, Digo, no, obviamente no, pero me entiendes a lo que voy, no nos vamos a poner tan escatológicos. sí, sí, sí. Aunque sí, hablando de primer chakra, fíjate que la Ayurveda nos invita encarecidamente a Sí, observar nuestras heces fecales, a ver su consistencia, su tamaño, su color, su aroma, porque eso indica muchísimo de nuestra muchísimo. salud. Yo justamente tengo, bueno, es una anécdota personal, ¿no? Porque yo no sé si te lo he contado a ti, pero yo, por ejemplo, desde que nací, sufrí estreñimiento.
desde que nací. O sea, mi mamá dice que yo era recién nacida y lloraba cuando me tocaba ir al baño. Ay, pobrecito. Sí. Y entonces, y claro, mi mamá siempre, o sea, yo después con los años que he analizado toda como un poco la historia, ¿no? Porque cuando mi mamá tenía un mes de yo gestándome en su vientre, casi tiene una pérdida. Es más, mi mamá luego de eso tuvo en reposo absoluto. Y yo le digo a mi mamá que ese susto, ¿no? Como de pérdida o lo que sea, yo creo que me terminó afectando en mi vida, ¿no? A que te volvieras así que no quieres soltar Sí, sí, nada, que ¿no? no suelto, que no suelto, porque yo recuerdo que la frase que el médico le usó a mi mamá, que hay una historia bastante em, buena, que luego contaré, ¿no? Porque no me voy a poner hoy en esto, pero cuando mi mamá luego va al médico y le dice, no, se aguantó y tú ni te muevas. Porque ya yo estaba, mi mamá ya estaba sangrando, pero el médico le dice, se agarró, pero ya no, pero tú, vale. Y yo recuerdo que yo sufrí mucho, o sea, toda mi vida sufrí estreñimiento. Yo sufrí estreñimiento, Mukia, hasta que en 2013 muere mi novio, me vengo a España y fue como soltar todo aquello y de la noche a la mañana, más nunca sufrí estreñimiento. O sea, Wow. yo te puedo decir que yo pasaba hasta 8 días sin ir al baño. Wow. Horrible. O sea, yo me acuerdo que Wow. yo me bebía todo lo que tú no te puedes imaginar, a mí me lo recetaron, Sí. de todo. O sea, cuando te digo un caso serio. Pero, o sea, que yo a día de hoy pueda ir al baño perfectamente todos los días, inclusive varias veces, es un sueño hecho realidad. Wow. Y claro, y era algo que yo tenía ahí agarrado, que yo no sé cómo explicártelo, pero fue algo que solté, que soltó una de mis dimensiones, que hizo que ese órgano se desbloqueara de alguna forma. Y claro, y que parece muy, pero el relacionar, ¿no? Muchas veces las cosas que nos pasan a nivel de órganos, de nuestro cuerpo, con cosas que realmente estamos viviendo, experimentando, que hemos vivido, inclusive de esta vida, de otras vidas, realmente terminan afectando el funcionamiento normal de tu cuerpo y es un indicativo para saber, ajá, ok, me está pasando esto. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Y yo, por ejemplo, este primer chakra lo experimenté muy claramente en toda mi vida. Fíjate que es bien interesante lo que dices, querida Kay, porque la sombra, digamos, la sombra de la tierra, ¿no? Eh, que es más o menos una de las sombras también del primer chakra, es la avaricia. La avaricia la tenemos caricaturizada como un señor que no quiere soltar las monedas y las entierra en el jardín de su casa, ¿no? Esos son los cuentos de hadas, los cuentos clásicos sobre el viejito avaro. Es un Ya. arquetipo del avaro, pero eso hacemos, El ¿no? contador de estrellas del Principito. Exacto. Esa es la sombra. La avaricia es conservar más de lo que necesito. Y creo que es una gran sombra en el mundo actual y tiene mucho que ver con el estado de crisis ambiental en el que estamos, porque todas o el no, casi todas las personas de este planeta, o muchísimas, tenemos y conservamos más de lo que necesitamos. No vamos al baño la cantidad de veces que comemos, vamos menos, porque no queremos soltar, no queremos regresar a la tierra, ¿no? Y entonces, justo por ejemplo, me estoy acordando ahorita que hablo contigo una conversación que tuve hace un par de meses. Se iban a ir de viaje los super amigos de mi hermano, una familia de mi hermano en Necochea, que son así como su familia allá, ¿no? Y entonces ellos, desde hace 1000 años, cierran su negocio, que es una heladería, un mes al año, porque se van de vacaciones. Y entonces, en esa conversación, estábamos, como mi hermano estaba diciendo, que somos todos emprendedores, ¿no? En esta reunión. Todos tenemos nuestros negocios y emprendimientos.
entonces se dan conversaciones muy padres acerca de eso. Mi hermano dice que, bueno, que por qué no empiezan a mirar para mantener abierto, aunque ellos no estén, y ganar más. Y entonces, después de conversar muchas cosas y pros y contras de todo esto, o sea, la conclusión a la que llegamos y que ellos mismos, ¿no? Este matrimonio dijeron es que una es como que, primero que no se irían tranquilos, no serían vacaciones reales, porque se irían y el negocio está abierto y siempre habría una llamada, una preocupación, un ver qué pasó. Y el motivo principal es que no lo necesitan. Podrían ganar un poco más de dinero, pero, o sea, ¿como para qué? Sacrificando sus vacaciones reales de un mes al año, todos en familia, con sus hijas, visitando a la familia que tienen en otros países, ¿como para qué? No lo necesitan, ¿no? Entonces, la avaricia no es solamente ese arquetipo del señor gruñón que agarra las monedas y las entierra en el jardín para que no las encuentre nadie, ni aunque él esté muerto. Ese es, esa es la caricatura o el arquetipo, pero si profundizamos en ese arquetipo, todas y todos tenemos un poco de esto. Y tiene que ver con una incapacidad de comprender que nada es nuestro en realidad, ni siquiera nuestra propia vida, porque tú no decidiste venir aquí, tú estás aquí, quién sabe cómo. Y tampoco eres, no fuiste dueña de tu vida, no fuiste dueña de tu nacimiento y tampoco eres dueña de tu muerte. ¿No? Que esta es como otra cosa de creer que porque haces ciertas prácticas es como comprarte un seguro de vida que te augura que vas a vivir mínimo 90 años en perfecto estado de salud porque eres yogi o tu alimentación es ayurvédica. Y hay millones de ejemplos de que esto no es así. Y te voy a decir, Puede ocurrir, y te voy a decir una frase que siempre ha dicho mi papá y no sé si se la dijo mi abuelo o no sé cómo fue, pero dice, hija, para morir se hace falta una cosa, estar vivo. Y yo sí, creo que y tampoco estamos diciendo que entonces tiro mi vida así, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, porque ¿por qué hacemos todo esto? Es porque la experiencia que sí tenemos la queremos tener en la mayor plenitud de conciencia posible, porque nosotras en este camino creemos que de eso se trata y que entonces si yo solamente me dedico a ser absolutamente indulgente a mis impulsos primarios, a mis deseos de comer de más, por ejemplo, de ganar más dinero del que necesito, de una necesidad desmedida de poder, bueno, pues todo eso va a nublar mi conciencia. Y por eso es que no lo necesito, no lo quiero, no me interesa, porque ahí es donde empiezo a perder mi equilibrio. y estamos claros que Eh, el consumismo, yo creo que el consumismo es no solamente el problema, uno de los mayores problemas de esta generación, bueno, generaciones, vamos a decir, incluyéndonos y las que todavía están, pero la pregunta es, ¿por qué ese consumismo? O sea, ¿cuál es el origen de que necesitamos o de que creemos que necesitamos acumular para completar algo que nos falta? Porque yo creo que al final es una sensación de que llenas, sí, porque cuando excretas, el espacio se queda vacío. pero tenemos un problema. ¿Con qué emoción profunda, con qué virtud, digamos, o con qué emoción te conectaría a ti que la capacidad de permitir que algo se vaya y quede el espacio vacío? ¿Con qué qué? Cuando tú eres capaz de permitir que algo se vaya, se excrete y que quede ese espacio vacío, ¿qué necesitas para eso? Mm. Confianza. Dices para que ese espacio vacío no me genere nada, dices. Duda o la necesidad de querer llenar. No, tú me hiciste una pregunta, ¿por qué? Y Dices, yo te estoy proponiendo que entonces relacionemos qué necesitamos para soltar o para dejar espacios vacíos
en lugar de tener siempre llenos. Necesitamos confianza, confianza. Y para tener confianza, ¿qué necesitamos? En primer lugar, algunas cuestiones básicas resueltas, ¿sí? Entonces, nos ocupamos de que esas cuestiones básicas que permiten que nuestra vida humana, ¿no? Tenga el alimento, la casa, el abrigo, nos ocupamos de ello. Pero además hace falta conexión con uno mismo. Conexión con uno mismo y con saber que este es el espacio del quinto chakra. Los chakras no son una cosa que son aislada. Saber que yo tengo la capacidad de que yo soy una chispa divina que con su propia vibración crea el mundo, que yo soy Dios creador o diosa creadora. Yo soy energía creadora. Yo no necesito que nada, o sea, puedo estar manifestando y creando. Por lo tanto, puede hacerse el proceso inverso. Yo puedo comer y puedo cagar, ¿no? Pues es así, es un flujo. Yo creo que se relaciona con eso. Ahora, no sé, ¿tú qué piensas? No, no, completamente. Es más, yo creo que inclusive em, realmente no puede surgir nada si no hay espacio. Ni Un poco hablar. relacionado a lo que hablábamos de que realmente todo empieza en el espacio vacío. O sea, realmente, Espacio. por qué, por ejemplo, reaccionamos o vivimos en ese estado de completa supervivencia? Es porque realmente estamos tan llenos que no hay ese espacio para que ocurra el discernimiento, ocurra lo que sea que tiene que ocurrir. O sea, si estamos saturados, vamos a estar cansados, vamos a estar agotados, nuestros sistemas van a estar colapsados. Y yo creo que ahí prela la supervivencia, prela el acaparamiento, prela el todo para mí, mío, el Sméagol, ¿no? Del Señor de los Anillos con su que no me lo suelten y al final, claro, entonces, y lo que dices es muy bonito porque, claro, ese soltar, ese haga su voluntad, ese libero, es como un salto al vacío, que quizás cuando yo te lo digo suena como muy, pero inclusive para una persona que tiene un closet abarrotado, el salir de eso y entregarlo, necesitas confianza, porque sientes que de alguna u otra forma eso eres tú. Y entonces, cada vez que te liberas de algo en tu vida, sea lo que sea, no tiene que ser ni siquiera cosas, relaciones, em, una Ideas. profesión, sí, cualquier cosa es un entrego a algo, o sea, entrego a una fuerza mucho mayor que yo, y entonces, claro, ese saltar al vacío da miedo, al principio da miedo. Entonces, claro, quizás si toda tu vida viviste una vida minimalista y estás como muy, lo tienes como muy integrado en tu vida, es fácil, ¿no? O sea, yo a día de hoy puedo decir, realmente tengo lo que siento, o sea, ya si yo veo el closet que ya no tengo espacios, yo tengo que empezar a soltar, ¿no? Cuando ya el gancho no me entra y es como, no, o sea, ya aquí pasó algo porque además te das cuenta que hay muchas cosas que no te pones. Y entonces como, pero ya lo haces desde otro espacio, ¿no? Como más bien desde el agradecimiento de esto lo va a servir para otra persona, no como esta camisa que quizás algún día me la pongo cuando, no sé, con mucha gente, cuando rebaje y la tengo desde que tengo 15 años y es como, no, o sea, suéltala, no la necesitas. Quizás ya no vas a rebajar, o sí, pero no. Entonces, ese saltar al vacío, que inclusive lo tienes que experimentar inclusive cuando meditas, porque te apegas inclusive a tus pensamientos, porque realmente estamos apegados a todo el mundo material, o sea, queremos de alguna forma estar aquí, y por eso te apegas a las relaciones, te apegas a tus hijos, te apegas a tu pareja, te apegas a tus amigos, te apegas a, inclusive a una profesión, por eso te lo digo, yo lo digo por mí mismo. Mm.
porque tú sientes que te identificas, o sea, tú sientes que eso eres tú. Y cuando tú sacas algo de tu vida, estás disolviendo de alguna otra forma el ego. O sea, estás disolviendo lo que tú piensas que eres. Entonces ese constructo, no sé cómo se dice, que te has hecho de ti misma, es como irle quitando partes. Pero sentimos que ese quitar partes nos descompleta. Mm. Y todo lo contrario, realmente ya estamos completos, ¿sabes? En esencia ya Sí, no hay nada que aprender, no hay nada que hacer, ya todo está ahí perfecto, pero hay tanto encima. sí. Yo creo que es eso, me quedo mucho con esa última idea. Estamos completos. Estamos completos. Sí. Em, ¿Sabes que te viste que estaba mirando unas notas, que tengo sobre los chakras cuando Ah, sí, sí, sí. nos conectamos? Que esto es bien interesante, lo aprendí hace bastante poco. Bueno, sabemos que el cerebro tiene diferentes partes, ¿no? Hay una parte muy antigua que se llama cerebro reptiliano, que tiene que ver justamente con todo esto de la supervivencia, ¿no? Con ciertas, em, sí, con la supervivencia. Y que además Luego hay otra parte el que es, cerebro que primero se desarrolla. exacto, está el cerebro límbico, ¿no? Está la corteza prefrontal y frontal y todo esto. El cerebro reptiliano está como aquí atrás, ¿no? Por eso muchas personas